Muy buenos días, estimado auditorio. Hoy tenemos la grata compañía de tres personas muy importantes en el campo de la comunicación científica, representando a nuestra región iberoamericana y el Caribe por parte de España, Argentina y México. Nuestro tema de hoy es la evaluación científica como vía para la promoción de las revistas en Iberoamérica y el Caribe. Tenemos un tema muy importante que tiene que ver con los sistemas de evaluación científica que generalmente utilizan las publicaciones como una vía para reconocer los productos de investigación que tradicionalmente han buscado formas estandarizadas y cuantitativas para facilitar, entre comillas, los procesos que realizan. No obstante, en las últimas décadas estos sistemas han sido cuestionados por manifiestos, declaraciones y acciones alternativas que han mostrado el desacuerdo de varias comunidades académicas, sobre todo cuando se han observado resultados que afectan negativamente a la investigación misma. La Declaración Dora, el Manifiesto de Leiden son los más conocidos, pero recientemente Europa cuenta con el Agreement on Reforming Research Assessment, que nació este año, y en América Latina el Foro Latinoamericano para la Evaluación Científica, FOLEC, entre otros. Estos se basan en principios básicos que modifiquen el estado de cosas, buscando los criterios cualitativos más que cuantitativos, la diversidad lingüística de las publicaciones en lugar de restringir al inglés, la evaluación individual centrada en el artículo y no en la revista, valorar la diversidad de disciplinas, países, modos de hacer ciencia y objetos de evaluación. Todos estos cambios pretenden eliminar la discriminación que se ha producido en las revistas que no son parte de la corriente principal, pero también los efectos negativos para los mismos investigadores que, presionados por cumplir, pueden caer en la trampa del fraude. Las prácticas de la ciencia abierta se imponen poco a poco y veremos en esta discusión cómo tres expertas nos muestran el cambio correcto hacia la promoción de las revistas iberoamericanas y del Caribe. Por ello, hemos invitado en primer lugar a la doctora Pilar Rico, que es doctora en Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. Es profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, responsable de la Unidad de Acceso Abierto, Repositorios y Revistas de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, FECIT. Es experta nacional en el Comité de Programa de Research Infrastructures y ha sido National Contact Point para Open Science dentro del programa Marco Europeo Horizonte Europa. En segundo lugar, hemos invitado y contamos con la presencia de Ana María Cheto, doctora Ana María Cheto, quien es física, graduada con mención de honor de la UNAM, maestra en biofísica de la Universidad de Harvard, maestra y doctora en física con mención de honor de la UNAM, como primera mujer doctorada en México. Es investigadora titular del Instituto de Física y profesora de la Facultad de Ciencias de esa universidad. Ha publicado 25 libros y 232 artículos de investigación en física y temas de ciencia, educación y sociedad. Ha sido, entre otros, directora de la Facultad de Ciencias, del Museo de la Luz y de la Revista Mexicana de Física. Es presidenta fundadora de la TINDEX, presidenta de la Sociedad Mexicana de Física y titular de la Cátedra UNESCO sobre Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia. Ha recibido, entre otros, los premios al desarrollo de la física y a las mujeres mexicanas inventoras por el proyecto Latindex. En el 2003 fue nombrada Mujer del Año en México. Fue cofundadora de la Organización del Tercer Mundo para la Mujer en la Ciencia y secretaria general del ICSU. Como miembro del Comité Ejecutivo de las Conferencias PUCWASH, participó del Premio Nobel de la Paz en 1995 y como directora general adjunta de la OIEA
Participó del Premio Nobel de la Paz en el 2005. Y en tercer lugar tenemos a la doctora Fernanda Beigel. Beigel es socióloga y doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Es investigadora principal del CONICET y profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esa universidad. Presidió el Comité Asesor de UNESCO para Ciencia Abierta en el 2020-2021 y actualmente preside el Comité para la Ciencia Abierta en Argentina. También es asesora experta en la iniciativa FOLEC-CLACSO. Entre sus distinciones más relevantes pueden mencionarse el Premio Jusey en el 2003, el Premio Ensayos de CLACSO en el 2002 y la mención de honor al valor científico del Senado de la Nación Argentina en el 2017. Como pueden ustedes ver, tenemos a 3 mujeres muy importantes en la región que van a hablarnos sobre este tema en un campo bastante controversial y que queremos aprovechar una buena discusión en este sentido. Entonces, le cedo la palabra a la doctora Pilar Rico, quien comenzará con su exposición de 20 minutos sobre el asunto. Adelante, Pilar. Muchísimas gracias, Saray. Muchas gracias por la invitación a formar parte de este panel de debate con vosotros. Es un lujo para mí compartir espacio de discusión. Y gracias por la presentación también. Estoy compartiendo mi pantalla. A ver. Vamos a ver. Sí. ¿Lo veis, verdad? ¿Veis la presentación? Perfecto. ¿La veis? Sí, vale. Sí. Os voy a pedir, antes de comenzar, que no hagáis mucho caso a las diapositivas, en el sentido de que a mí personalmente me cuesta muchísimo escuchar y leer al mismo tiempo. La presentación entiendo que tiene más una finalidad de repaso de las cosas que se han hablado, pero yo preferiría, si tenéis que elegir, que escuchéis lo que voy a decir más que tratéis de ir leyendo, porque esto es más casi un resumen. Para comenzar, me gustaría presentar la institución a la que represento aquí, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Es una institución española de ámbito nacional, es una fundación del sector público que depende funcional y orgánicamente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Es decir, somos una entidad que implementa políticas de I+D+I. El Ministerio tiene una raigambre muy fuerte dentro de la Administración General del Estado y uno de los instrumentos flexibles que tiene para implementar las políticas que se deciden a alto nivel es la FECID. Concretamente, el departamento en el que yo trabajo implementa las políticas de acceso abierto y de ciencia abierta. Nuestra actividad está financiada con presupuestos generales del Estado, somos empleados públicos y está articulada a través de planes estratégicos plurianuales y planes de trabajo anuales donde se listan y se especifican de manera muy clara las actividades que desarrollamos cada año, que, como os digo, cumplen la función de implementar a nivel práctico las decisiones que se toman a nivel político por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación. Somos una institución que tenemos 21 años de vida ya, donde trabajamos 122 personas, de las cuales pues, la mayoría somos mujeres, como en la mayoría de las instituciones del sector público, por lo menos en España. Tenemos un presupuesto anual de 27 millones de euros con el que cubrimos toda nuestra actividad y además recibimos en ocasiones financiación competitiva proveniente de proyectos europeos y ahora vamos a ver que en el caso de revistas hemos recibido financiación competitiva para desarrollar nuestras actividades. Los objetivos estratégicos que justifican y que avalan la presencia de FECID en esta mesa son 2. Uno es el de la información científica y ciencia abierta, que es un objetivo general y horizontal a todas nuestras actuaciones, y otro es el de ciencia internacional, que lo que persigue es maximizar la presencia de los investigadores españoles en las convocatorias públicas. Como os digo, implementamos políticas. El Ministerio decide, nosotros ejecutamos. Y en la política de ciencia abierta, el Ministerio y FECID tienen claramente identificadas 3 líneas de actuación en lo que se refiere a las infraestructuras digitales. En España existe una política nacional de acceso abierto. Existe desde el año 2011,
y ha sido reformulada recientemente en agosto del año 2022, este mes de agosto. Es una política que, al igual que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, descansa sobre el rol de los repositorios institucionales como la unidad a la que hay que acudir en última instancia. Una vez recibida financiación competitiva, publicamos nuestro trabajo y tenemos que depositar en los repositorios. Todas las políticas sobre las que nosotros hemos trabajado de los países de América Latina y el Caribe centran el foco en los repositorios, a pesar de que las revistas son un elemento importante, pero el elemento esencial es el repositorio. La política española es igual, es similar a la europea también, y tiene, por lo tanto, en el centro de su eje de actuación a los repositorios. No obstante, la política de ciencia abierta, que como todos vosotros sabéis, tiene una ambición conceptual muy superior a la de acceso abierto. Cuando hablamos de acceso abierto solo hablamos de acceso a contenidos científicos, publicaciones y datos, pero cuando hablamos de ciencia abierta estamos hablando de nuevas maneras de financiar, de nuevas maneras de ejecutar y sobre todo nuevas maneras de evaluar el mérito científico. Las políticas, como digo, de ciencia abierta en España tienen tres focos esenciales en lo que se refiere a infraestructuras digitales: los repositorios, las revistas y los sistemas de gestión de la información curricular o sistemas crisis. Y nosotros en FECID prestamos dos servicios a esas infraestructuras. Por un lado, los certificamos y por otro lado, los financiamos. Estas infraestructuras están adscritas a las instituciones públicas de I+D+I, a las universidades, a los organismos públicos de investigación, centros de investigación sanitaria. Todos los agentes que ejecutan investigación dentro del entorno nacional tienen repositorios institucionales, todos, en España todos. Hay una cobertura prácticamente del 99%. Muchos de ellos tienen servicios de publicaciones institucionales y la gran mayoría de ellos tienen sistemas de gestión de la información curricular. Y nosotros desde FECID prestamos los dos servicios que os he mencionado. Les certificamos y los financiamos. Los certificamos conforme a los estándares internacionales de calidad. En lo que se refiere a repositorios, aplicamos las directrices de OpenAIRE, que también aplica la referencia en el ámbito latinoamericano, para que todos esos repositorios sean interoperables entre sí. De manera que cuando se produzca el ejercicio del depósito, el autoarchivo de esas publicaciones dentro de los repositorios, todas las infraestructuras nacionales sean interoperables y nosotros podamos agregar esos contenidos, enriquecemos metadatos y obtenemos datos que son de gran calidad a la hora de diseñar nuevas acciones en materia de política de I+D+I. En España tenemos 108 repositorios institucionales, pero en total son 168 repositorios los que albergamos en Recolecta. Y Recolecta es además miembro de la referencia, es decir, que estamos conectados con el ámbito iberoamericano a través de la referencia. En lo que se refiere a revistas, que es de lo que vamos a hablar aquí ahora, certificamos la calidad científica y editorial de las revistas nacionales que se editan mayoritariamente por servicios de publicaciones de las instituciones públicas de I+D+I. En España existen casi 2.000 revistas, según los datos de Dulcinea. Casi 2.000 revistas y prácticamente todas, de un número cercano al 90%, son revistas diamante, es decir, son revistas en acceso abierto que no cobran tasas por publicación ni por acceso a esos contenidos. Son revistas no comerciales sustentadas por fondos públicos. Tenemos un modelo de publicación en España muy parecido al que tenéis vosotros en América Latina con Scielo o con Redalyc. Lo que pasa es que lo tenemos descentralizado en las instituciones de I+D. En España tenemos aproximadamente unas 110 instituciones de relevancia que pueblan el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, instituciones de investigación, y cada una de ellas, prácticamente todas, tienen servicios de publicaciones. Y como os digo, en conjunto editan casi 2.000 revistas. Lo que hacemos nosotros es certificar que esas revistas tienen calidad. Los certificamos cada 2 años. Celebramos una convocatoria de evaluación a la que las revistas se presentan de manera voluntaria. La celebramos un año sí y uno no. Y evaluamos conforme a 22 indicadores específicos, que los vamos a ver a continuación. La evaluación está inspirada y muy influenciada por los parámetros que vosotros consideráis en América Latina de calidad editorial. Hemos utilizado criterios Latindex, hemos utilizado criterios de Redalyc, hemos utilizado criterios de Scielo y los hemos enriquecido con medidas específicas que venían
dictadas por nuestro ministerio, como por ejemplo una mención de buenas prácticas editoriales en igualdad de género que voy a explicar un poquito más adelante. De manera que normalmente en cada convocatoria llevamos 8 convocatorias celebradas hasta ahora y normalmente se suelen presentar del orden de 300 revistas a cada una de nuestras convocatorias. Ahora mismo tenemos 514 revistas acreditadas. A las revistas que obtienen el sello FECIT se les ofrecen 2 servicios distintos. Uno es un servicio de hospedaje y gestión de todo el flujo editorial basado en OJS llamado REFIT, y es como nosotros solemos tratar ese servicio como un servicio para las revistas más desfavorecidas, para aquellas que no tienen a su lado un servicio de publicaciones fuerte que respalde su actividad editorial. Ese servicio es utilizado por apenas 80 revistas, lo cual nos da una medida del éxito. Es un servicio, para que nos entendamos, cuyo mayor éxito sería que ninguna revista lo necesitara, porque es un hospedaje gratuito, como os digo, basado en OJS, para aquellas que lo necesitan, cuando lo normal es que sus servicios de publicaciones les estén apoyando por parte de la institución. Además de ese servicio, las revistas acreditadas forman parte de un ranking de visibilidad e impacto de revistas de humanidades y ciencias sociales acreditadas por FECIT. Nosotros en España tenemos separadas las labores de financiación de la actividad investigadora y de evaluación del mérito científico. Hay una agencia nacional de financiación y hay una agencia nacional de evaluación. La Agencia Nacional de Evaluación, como la mayoría de los países de nuestro entorno, utiliza de manera sistemática el factor de impacto para evaluar el mérito de las contribuciones que se presentan en los currículum del personal investigador. Lo utiliza como proxy de la calidad de los trabajos que se presentan. Desde FECIT trabajamos de manera sistemática y continuada con esta agencia de evaluación que se llama ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad. Trabajamos con ANECA para tratar de modificar esa evaluación basada en indicadores no adecuados y disfuncionales al final y tratar de acercarlos a los parámetros de ciencia abierta. Sin embargo, ANECA, como la mayoría de las agencias de financiación, tiene una inercia muy fuerte y está compuesta por comisiones que arrastran el peso de la tradición de manera complicada de modificar. De forma que trabajamos a 2 velocidades. Trabajamos a velocidad corta y a velocidad larga. Vamos al corto plazo y al largo plazo. Al largo plazo trabajamos con ellos en acompañarles a una modificación de esos parámetros de evaluación del mérito científico. Como comentaba Saray, la Comisión Europea recientemente ha puesto en marcha, publicó una expresión de interés para modificar el sistema de evaluación a la que se adhirieron muchísimas instituciones españolas, entre ellas ANECA, y recientemente ha creado una coalición para la reforma del mérito científico investigador denominado COARA, Coalition for Research Assessment, no sé, ya no me acuerdo, pero se llama COARA. Y en esa coalición estamos trabajando a largo plazo para que se modifiquen los parámetros bajo los que se evalúan los méritos curriculares. Pero mientras tanto, mientras ese cambio no se produce, lo que nosotros tratamos de que ANECA entienda es que calidad e indexación son 2 cuestiones distintas y que todo lo que está indexado no tiene calidad y que hay muchísima calidad fuera de la indexación. Indexación me refiero a la indexación por las bases de datos de referencias bibliográficas comerciales u OSI Scopus. Repetimos de manera sistemática el mantra de que indexación no significa calidad y que hay mucha calidad fuera de esos parámetros de indexación, e insistimos sobre los sesgos de la indexación, sesgos lingüísticos, geográficos, disciplinares, que afectan a la medición del mérito científico centrado simplemente en esos indicadores. Pero mientras tratamos de convencerles de eso, les demostramos que en España se editan revistas con alto nivel de calidad que, sin embargo, se quedan fuera de esa corriente principal y de esa indexación. Y tenemos nuestro propio ranking. No es que defendamos los rankings, sino que entendemos que mientras la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad siga utilizando rankings, nosotros vamos a darle el nuestro, que complementa a esos rankings disfuncionales que le ofrecen WOS Scopus con sus índices de impacto. Entonces, nosotros de alguna manera emulamos a WOS Scopus en sus ejercicios de indexación con una evaluación que es pública, que es transparente y que además está sujeta a revisión por parte de las propias revistas, y les ofrecemos una alternativa pública
a ese modelo de evaluación antiguo que está condenado a desaparecer, pero que mientras desaparece necesita un apoyo nacional para que nuestras revistas españolas sean consideradas en la medida de lo posible de igual forma a como son consideradas las revistas que están en SJR o en JCR. Y de manera complementaria a repositorios y a revistas, tenemos los servicios de gestión de la información curricular a través del estándar CVN, que forma parte de la manera en la que entendemos que se tiene que aglutinar la información de los méritos científicos del personal investigador a nivel institucional y a nivel nacional. Entonces, esas son nuestras tres grandes líneas de trabajo cuando implementamos la política de ciencia abierta. Nos centramos en las infraestructuras digitales y las diferenciamos. Las certificamos y también las financiamos a través de una de las convocatorias que forman parte del plan estatal denominada María de Guzmán. Es la convocatoria de excelencia científica María de Guzmán, que tiene una dotación presupuestaria bastante modesta si lo comparamos con otras convocatorias de ámbito nacional o de ámbito europeo, pero que ha servido para financiar en el año 2021 a un total de 43 propuestas destinadas a mejorar esas infraestructuras a nivel institucional. Normalmente ni los repositorios, ni las plataformas de publicación, ni los sistemas crisis tienen a su alcance financiación competitiva por parte de los fondos públicos de I+D. La financiación europea se les queda muy lejos porque tiene unos requisitos de excelencia y de formación de consorcios que al personal bibliotecario o al personal editorial se les quedan muy grandes. Y las convocatorias para actividades puramente de investigación no están en el ámbito de las actuaciones propias de estos profesionales. La convocatoria María de Guzmán está exclusivamente destinada a ellos, ha sido dotada con 1 millón de euros, que como os digo es una aportación modesta, pero nos ha dado la idea y nos ha dado la dimensión de la necesidad que tienen estas infraestructuras de ser financiadas, en tanto en cuanto las primeras solicitudes que recibimos en la primera convocatoria que se celebró sumaban entre todas ellas casi 7 millones de euros. Es decir, estábamos financiando uno de cada, estamos financiando, de 7 que nos habían pedido, estábamos financiando uno. Se presentaron 97 solicitudes y tenemos ahora mismo 43 proyectos en marcha que, como os digo, están dando resultados muy prometedores. Están centrados en la interoperabilidad de esas plataformas. Y los proyectos mejor valorados y con mayor dotación presupuestaria han sido aquellos que trataban de unir esas tres infraestructuras dentro de las instituciones, las que unían las plataformas de gestión de la información curricular con los repositorios, con los servicios de publicaciones, a través de identificadores persistentes, a través de servicios web o APIs. Cuando nosotros trabajamos en el diseño de estas políticas, el ministerio decide, nosotros implementamos, pero en ese salto entre quien decide y quien implementa, estamos influidos y participamos del diseño de las directrices internacionales de interoperabilidad y de articulación de políticas del ámbito de la ciencia abierta. Es decir, que no nos inventamos los parámetros y que no improvisamos las actuaciones que desarrollamos. Formamos parte de OpenAIRE, infraestructura que la mayoría de vosotros conoceréis, es una infraestructura financiada por la Comisión Europea. Es una infraestructura similar a la referencia, pero en el ámbito europeo, de la que formamos parte desde su fundación en el año 2007, cuando era un proyecto y ahora se ha convertido en una asociación. También formamos parte de la European Open Science Cloud, que es la nube europea de datos, que es una gran infraestructura para el almacenamiento y preservación a largo plazo de datos de investigación a nivel europeo. Y formamos parte de las iniciativas destinadas a proteger la publicación en modelos no comerciales, la publicación diamante. Recientemente se publicó el Diamond Open Access Plan, el Action Plan, impulsado por la entidad Science Europe, a la que se han adherido pues Redalic. Estoy segura que Redalic se ha adherido, creo que la Tindes también, pero no estoy segura, me vais a disculpar. FECID se ha adherido y además FECID forma parte del primer consorcio financiado por la Comisión para proteger las revistas Diamante a nivel europeo, denominado DIAMAS. Es un proyecto europeo, pero es el primero que la Comisión pone en marcha para proteger a estas revistas. Para aquellos que no estéis familiarizados con el ámbito europeo, que supongo que seréis la mayoría de vosotros, la Comisión implementa políticas de manera activa a través de varias maneras. Una es la coordinación de los Estados miembros, pero otra muy efectiva es la de poner en marcha
iniciativas concretas a través de los programas de trabajo que financia. En España eso es distinto. En España la financiación es más abierta, se abren líneas de financiación más abstractas y el personal investigador hace propuestas distintas que suelen ser financiadas sin un objetivo final. Sin embargo, la comisión, cuando financia proyectos de investigación, estos tienen un objetivo finalista que están dentro de su estrategia de implementación de políticas de ciencia y tecnología. Pues bien, cuando la comisión puso en marcha sus primeras políticas de acceso abierto, el actor contra el que se luchaba, es decir, el agente que había generado un problema público sobre el que había que actuar, eran las grandes editoriales comerciales. Y por lo tanto diseña esas políticas basadas en repositorios en la que en la edición comercial de revistas académicas es considerada el origen del problema. Sin embargo, la comisión no sabía que existía un modelo de publicación alternativa, no comercial, que durante un tiempo fue perjudicado por las políticas de acceso abierto que solo contemplaban la publicación comercial. En este programa de trabajo de Horizonte Europa, por primera vez la comisión toma conciencia de que existen las revistas Diamante y los modelos no comerciales de publicación, que es una reclamación que nosotros desde España como Estado miembro solíamos hacer de manera recurrente. No toda la publicación es comercial. La comercial es la mayoritaria, pero no es la única. Y por fin puso encima de la mesa y escribió dentro de sus programas de trabajo un proyecto concreto para proteger la publicación Diamante. Y FECIT es uno de los miembros más destacados de este proyecto denominado Diamas, que está fuertemente ligado al Diamond Open Access Action Plan de Science Europe. De manera que estamos trabajando a nivel nacional y de manera coordinada a nivel europeo en la potenciación del modelo Diamante de publicación en consonancia con las otras dos infraestructuras, con la de los repositorios y con la de los sistemas de gestión de la información curricular. No me voy a extender mucho más porque no quiero quitarle tiempo al resto de mis compañeros. Os he dicho al principio que es mejor escuchar que leer. Mi presentación es más larga. Os voy a pasar las diapositivas rápidamente para que tengáis una idea de la información que contiene y posteriormente supongo que la vais a distribuir de manera que podáis acceder a esa información. La evaluación, el resto de diapositivas explican la configuración de la evaluación de revistas que desarrollamos en FECIT. Os he explicado el marco general, pero ahora estas diapositivas que restan solamente hablan de la evaluación de revistas FECIT. Pues nace en 2006, teníamos poca indexación en las bases de datos de referencias bibliográficas comerciales, las revistas tenían muy poca calidad y empezamos a evaluarlas. Después de 7 convocatorias bienales y convocatorias intermedias de renovación del sello, los índices de mejora de las tasas de éxito de la concurrencia de las revistas a nuestras convocatorias se han incrementado de manera notable. Y podemos decir que podemos pensar que a lo mejor es porque nosotros hemos bajado el nivel de exigencia, pero os puedo asegurar que lejos de bajarlo lo hemos ido subiendo cada vez más. Nuestras revistas se suelen quejar de la evaluación, pero lo cierto es que en la última convocatoria la tasa de éxito fue cercana al 50%. De manera que nosotros consideramos eso un éxito de la evaluación, porque la evaluación tiene una labor importante de trasladar a la edición académica buenas prácticas editoriales que finalmente redundan en la salubridad del sistema público de I+D+I. La mayoría de nuestras revistas son de humanidades y ciencias sociales. Yo creo que esa es una particularidad común a este tipo de iniciativas, puesto que las revistas de ciencias experimentales y sobre todo las biosanitarias tienen unas tasas de indexación superiores. En las bases de datos de referencias bibliográficas comerciales me refiero. Las humanidades son el 45% y las ciencias sociales son casi el 40%. Estos indicadores que se presentan a continuación y que voy a pasar por encima muy brevemente, como os decía, están siendo reconsiderados actualmente. En enero del año 2023 publicaremos la 8ª convocatoria y los indicadores los estamos revisando. De manera que esto es lo que ha habido hasta ahora, pero no es todo lo que va a haber a partir de ahora. Vamos a incluir indicadores nuevos de ciencia abierta, algunos de nuestra evaluación consta de indicadores cuantitativos y cualitativos. Y dentro de los cuantitativos tenemos obligados y voluntarios. De los voluntarios, que son un total de 8, hay que cumplir 2. Y lo que hacemos tradicionalmente es que esos indicadores voluntarios pasan al menos una convocatoria siendo voluntarios y a lo mejor a la siguiente pasan a obligatorios. Nunca introducimos un
indicador obligatorio de manera sorpresiva, sino que primero pasan al menos una evaluación siendo recomendados. Y nos aseguramos además de que su cumplimiento es asumible por parte de las editoriales, a veces en una tarde de trabajo que se sienten. Porque lo que solemos pedir son adhesiones o especificaciones específicas dentro de la política editorial que faciliten el trabajo a autores y a lectores. Aquí tienes el listado, insisto, os dejaré la presentación por si alguien tiene curiosidad. Tenemos indicadores bibliométricos también, conforme a los cuales construimos el ranking. Y tenemos, y esta es la última idea que os quiero trasladar, un indicador específico sobre buenas prácticas editoriales en igualdad de género, que supone un ejemplo clarísimo de lo que os decía al principio, de que el Ministerio decide y nosotros implementamos. Una de las prioridades más importantes que tiene este gobierno y que tiene también el Consejo de la Unión Europea en su configuración de reunión de los ministros de Ciencia y Tecnología, denominado el Consejo de Competitividad, en el diseño de la hoja de ruta para la construcción del espacio europeo de investigación, una de las prioridades más importantes es lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito científico. Para ello, cada uno hace su parte, en el sentido de que cada elemento del sistema está llamado a implementar medidas específicas en el ámbito de sus competencias. Nosotras en FECIT trasladamos esa prioridad política a una mención específica de buenas prácticas editoriales en igualdad de género, que viene a premiar a aquellas revistas que contemplan elementos de paridad en la composición de los órganos de toma de decisión de la editorial, de la revista, es decir, la paridad entendida como 40-60, que es tal y como está establecida en nuestra ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres, es una ley orgánica del año 2007, 40-60. Además, establece que se hagan recomendaciones específicas en el uso del lenguaje inclusivo y no sexista en los artículos científicos, es decir, que se utilice expresiones como personal investigador en vez de los investigadores, cuestiones sencillas de acometer y que incluyen a un porcentaje importantísimo de la población que puede no sentirse excluido a priori, pero que de facto y en lo literal está siendo excluido. También solicitamos que la revista incluya los nombres completos de las autoras y los autores para poder medir el porcentaje de autores y autoras que publican en esa revista y sobre todo uno de los elementos de mayor interés y que además nos ha costado más hacer entender a nuestras revistas es que la revista solicite a las autoras y los autores de los trabajos publicados que en aquellas ocasiones en las que la publicación esté sustentada sobre datos que contengan la variable sexo, se especifique si las conclusiones están hechas para ambos sexos o para uno o para otro. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Hay artículos que hablan de enfermedades como el cáncer de mama. El cáncer de mama afecta tanto a hombres como a mujeres. Tiene mayor prevalencia en mujeres que en hombres, pero hay estudios específicos destinados al cáncer de mama en hombres. Si el artículo no informa de que esas conclusiones están extraídas sobre datos de hombres, podemos llevarnos a equívocos y podemos incurrir en mala praxis en el ámbito clínico. De manera que aquellos artículos que tengan la componente sexo dentro de sus datos deben especificar si las conclusiones están construidas para hombres, para mujeres o para ambos sexos. Y es uno de los elementos que a nosotros nos parece más interesante. Hemos conseguido, como os decía antes, que la agencia de evaluación contemple el ranking de FECIT dentro de sus listados a la hora de evaluar méritos científicos. No es nuestro objetivo, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que dejen de utilizar rankings de impacto de revistas, pero mientras se sigan utilizando, al menos queremos que miren con igual intensidad las revistas españolas no indexadas que tienen calidad que a las revistas indexadas en bases de datos de referencias bibliográficas comerciales. Y sin más, voy a terminar aquí con las 4 conclusiones. Somos un instrumento de implementación de políticas, las revistas son un elemento esencial para el Gobierno de España de la política de ciencia abierta junto a repositorios y sistemas de información curricular. En España el modelo dominante es el de revistas Diamante, el modelo no comercial, y nosotros protegemos ese modelo de publicación en el ámbito nacional y en el ámbito europeo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a la doctora Pilar Rico por esta interesante exposición.
lamentablemente no tenemos más tiempo para que cederle porque tenemos las otras dos compañeras que están esperando, pero esperamos que más adelante tengamos la oportunidad de discutir. Ya tenemos la participación de uno de las personas que están escuchándonos y nos dice que Ibeli Matos dice que es ejemplos a seguir para los países que aún no comprenden la relevancia de la investigación para el desarrollo de los pueblos. Así es que tenemos alguna reacción. Olvidé decirles algo elemental y es que esta actividad ha sido planeada por la TINDEX para toda la comunidad iberoamericana y del Caribe, de manera que estamos en un proceso de actualización y de capacitación para editores en el que la TINDEX ha trabajado arduamente desde siempre. Vamos a continuar con la participación de la doctora Ana María Cheto, a quien ya presenté, y solo me resta cederle la palabra. Ana María, buenos días, quien nos acompaña desde México. Adelante. Buenos días, Saray. Sí, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y felicidades por la iniciativa de organizar este debate, que sí, yo lo entiendo como un debate. Ha sido muy interesante escuchar a Pilar y todo lo que nos ha dicho de los diferentes sistemas que ha estado creando FECIT y la relación entre ellos. Eso también me parece muy interesante, entre los tres, entre Recolecta, ARCE y el Currículum Nacional. Yo voy a empezar por referirme al título de la sesión de hoy: la evaluación científica como vía para la promoción de las revistas en Iberoamérica y el Caribe. Y pues precisamente aquí representando a Latindex, me gustaría irme más atrás en la historia y recordar cómo ya desde los años 80, cuando muchos de ustedes a lo mejor no habían nacido o no había, o al menos no habían tomado conciencia de la problemática de las revistas, ¿verdad? Empezó el mundo de las revistas a darse cuenta de que, por el contrario, la evaluación científica en nuestros países estaba sirviendo como vía para la discriminación y la marginalización de nuestras revistas. Esa es la función que estaba teniendo principalmente en relación con las revistas. Porque la evaluación científica, sobre todo desde que se empezaron a crear estos sistemas de evaluación tipo Sistema Nacional de Investigadores, ¿verdad?, que es un fenómeno de los 80 justamente, empezaron a priorizar las revistas que aparecían indizadas en los sistemas comerciales, cuando en realidad había toda una gama que la sigue habiendo, pero ya como que no tiene la importancia que tenía en aquella época. Había toda una gama de bases de datos sobre las revistas, bases de datos especializadas por disciplinas, etcétera, por país. Era un conjunto muy interesante de bases de datos que daban información sobre las revistas, y sin embargo los sistemas de evaluación que se empezaron a crear en aquella época enfocaron su mirada hacia un gran sistema comercial que después fue, al que después se sumaron otros sistemas comerciales. Y eso nos hizo darnos cuenta de que esa evaluación científica estaba operando en contra de nuestras revistas, que de por sí no eran muy visibles, pero al ser discriminadas, al ser hechas a un lado, pues estaban perdiendo todavía más terreno. Y con ello también estaban perdiendo terreno todas las lenguas que no eran el inglés. Perdió terreno el francés, perdió terreno el alemán. También el español sufrió por este fenómeno. Dijimos, no, esto no puede ser. Tenemos que promover
nuestras revistas tenemos que darlas a conocer para que sean tomadas por los sistemas de evaluación científica. O sea, estoy dando una vuelta de tuerca al título de la sesión, ¿no? La promoción de las revistas y el reforzamiento de las revistas en Iberoamérica y el Caribe como vía para que haya una evaluación más justa de la actividad científica y de la actividad editorial de la región. Y ese ha sido nuestro objetivo en la TINDES, y creo que junto con los otros sistemas que se fueron creando después, sí hemos avanzado bastante. Y así lo tenemos que seguir haciendo. Y lo interesante es que lo que hemos hecho entonces es construir sistemas de información precisamente para que haya mayor claridad y mayor conocimiento de lo que se produce en la región, en ciencia, en otros idiomas que no sale publicado en las revistas de estos sistemas que son excluyentes. Y debo decir, no solo los sistemas comerciales son excluyentes, las revistas mismas indexadas por estos sistemas también son excluyentes. Entonces, es un trabajo arduo, pero pues muy importante. Ahora, en una segunda parte de mi plática, a la que a propósito no acompaño con un PowerPoint, para poder hablar libremente y para que, como dijo Pilar, no se tengan ustedes que fijar en las láminas, ¿verdad? Me gustaría mencionar la experiencia de estos 2 últimos días. Yo acabo de regresar hace un par de horas aquí a la Ciudad de México, desde Santiago de Compostela, vía Madrid, y justamente la actividad que se llevó a cabo en Santiago de Compostela fue un encuentro organizado por y promovido por el llamado Espacio Iberoamericano del Conocimiento de la Secretaría General Iberoamericana, de la CEGIP, en el marco de una importante reunión, de la quinta reunión de ministras, ministros y altas autoridades de ciencia, tecnología e innovación de Iberoamérica. Entonces fue una oportunidad realmente excelente, una oportunidad de oro para poder, por un lado, reunirnos los principales sistemas de información iberoamericanos que fuimos convocados a una reunión en el marco de esta reunión de ministros, y por otro lado, a poder llevar nuestras conclusiones de una jornada intensa de discusión a los ministros de Ciencia y Tecnología. Y procurar en la medida de lo posible que hubiera un diálogo con los ministros. Esa es una parte que siempre hemos sentido que ha hecho falta, que exista ese diálogo, que los ministros conozcan nuestro trabajo y que entiendan de qué se trata y que sepan los servicios que estamos proporcionando para que también los tomen en cuenta. Entonces, se dio esa oportunidad, y quisiera decir que sí estuvimos presentes algunos de los grandes sistemas de información. Estuvo la referencia, naturalmente, estuvo la FECIT presente, lo cual fue muy importante, estuvo Cielo presente a través de Abel, y Eduardo Aguado nos acompañó desde la distancia. Y yo creo que una de las cosas que quedaron claras es, después de que cada uno de nosotros expuso los principios y los valores sobre los cuales se sustentan nuestros diferentes sistemas y la complementariedad entre ellos, una cosa interesante fue cómo estamos entre todos construyendo un sistema que proporciona, ofrece un panorama muy amplio que nunca va a llegar a ser completo, pero muy amplio y muy representativo de lo que sucede en la región iberoamericana. Mm, Quisiera leerles solamente un párrafo, un fragmento del documento al que finalmente dimos lectura frente a los ministros de ciencia, y que fue escuchado con ellos con bastante interés, debo decir, cosa que no es, no podemos asumir de antemano,
Dice este párrafo, no es tarea de los sistemas de información diseñar sistemas de evaluación, porque son dos cosas diferentes, pero sí lo es el proporcionar información que esté a nuestro alcance generar y que a nuestro juicio debe o debería ser empleada como base por dichos sistemas, los de evaluación. Tenemos ya un buen camino andado en ese sentido. Podría decirse incluso que desaprovechado en buena medida por los tomadores de decisión y los sistemas de evaluación. ¿Para qué quemarnos las pestañas produciendo más indicadores cada vez más demandantes de trabajo e infraestructura, mientras nuestros sistemas de evaluación miran a otro lado? Mejor que los tomadores de decisión se asomen a nuestro conjunto de sistemas de información y nos digan qué más quieren. Si esta reunión ministerial brinda espacio para un diálogo en este sentido, bienvenido. Y sí, fue bienvenido también por ellos, lo cual fue muy afortunado, ¿no? Y yo quisiera hacer mención ahora a una de las muchas cosas interesantes que nos ha platicado Pilar, bueno, a dos de ellas en realidad. Primero a una concreta. Decía Pilar que las revistas, sus editores, se quejan de las evaluaciones. Claro, claro que se quejan. También eso lo hemos vivido nosotros en México, como el CONACYT, que es, digamos, un poco el equivalente de la FECIT en España, lanza sus convocatorias para acreditar las revistas, para que pasen a formar parte de un índice del CONACYT. Y esas convocatorias a veces son anuales, en el mejor de los casos bianual, cada 2 años, pero el resultado es que los editores tienen que trabajar muchísimo para reunir la información sobre las revistas, información de muchísimo detalle que les quita días, semanas de trabajo para poder ser evaluadas. Y finalmente, pues son evaluadas por un comité que no necesariamente es conocedor de la situación de nuestras revistas, que no necesariamente conoce o ha consultado la información que los sistemas de información brindan. Y entonces hacen evaluaciones, incluso rankings, que no necesariamente favorecen a las revistas, pero sí las hicieron trabajar muchísimo. Entonces, en pocas palabras, yo creo que este es un indicio y un ejemplo más de los muchos que hay de que quizás se nos está sobreevaluando, que en vez de mirar más hacia la información sobre los productos que ya existen y poderlos tomar en cuenta y usarlos para fines de diagnóstico, de un mejor conocimiento del panorama, de los esfuerzos que se están haciendo, del trabajo que hacen los editores, muchas veces voluntario, ¿verdad? Que no se pongan a evaluar, a calificar, porque siempre la calificación y sobre todo el ranqueo significa a su vez descalificación. En ese sentido es muy interesante esta tríada o este trío que conforman el sistema que nos ha presentado Pilar, de Recolecta por un lado, los repositorios, ARCE por otro para la acreditación de revistas y el otro, el tercero, el CBU. Claro, ustedes ya están evaluando. Lo que es importante es que nosotros como sistemas de información les brindemos la información para que sea usada como base para una mejor evaluación. El otro punto que quisiera yo mencionar antes de pasar la palabra a Fernanda es también relacionado con lo que dijo Pilar sobre la lámina que enseñó con los muchos órganos e instancias con las que están colaborando, porque esto también ha sido evidente en otros foros y en particular en esta reunión de los 2 días pasados, convocada por la CEGI, por la Secretaría General Iberoamericana, se puso una vez más en evidencia, y es que España para nosotros, además de ser un aliado y un socio
muy bienvenido en Latindex, que realmente ha trabajado a la par con los países de América Latina y el Caribe y también con Portugal, y que ha servido a través de esta colaboración para aprender mutuamente, ¿verdad? Para enseñar y para aprender y para colaborar y trabajar juntos y avanzar juntos. España sirve también como puente con Europa. Y esto tiene un significado muy especial, porque, como bien lo dijo Pilar en un momento dado, hay cosas que en Europa no conocen, que desconocen. Por ejemplo, todo este modelo de acceso abierto entrecomillado, yo lo entrecomillo, ha sido el modelo prevaleciente en los países de Europa y también en Estados Unidos y en el resto de los países del norte, es un modelo que se ha tratado de imponer como una, digamos, como una faceta más de este proceso de globalización, pero que no corresponde a los países de América Latina y el Caribe. Y sin embargo, en Europa no conocen nuestra tradición, no conocen lo mucho que nosotros hemos avanzado en el acceso libre y abierto, incluso desde antes de que se acuñara el término. Entonces, esto fue evidente, se hizo evidente también en esta reunión de la CEGIP, porque había sido invitada a la reunión ministerial una representante de este programa de UELAC, de la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Y ella también hizo ver cómo los europeos no conocen los modelos de acceso abierto que se manejan en otras regiones y en particular en nuestra región. Y eso para mí enfatiza la importancia y el valor de que nosotros sigamos avanzando con nuestros sistemas de acceso abierto, con nuestros propios modelos y que los demos a conocer y que veamos, que vea el resto del mundo que existe el acceso abierto, libre, ¿verdad? No comercial, que tiene un gran valor y que ellos también pueden aprender de nosotros. Yo no uso el término diamante. El término diamante fue introducido por una colega mía, una investigadora francesa de física, por cierto, Marie Farge, ¿verdad? Porque representa también cómo nos clasifican desde Europa. O sea, si tienen el modelo de acceso dorado, de acceso de esto, de acceso otro, se les ocurre también el acceso diamante, cuando a mi manera de verlo, el diamante es algo todavía más inaccesible que otros materiales, ¿no? Compite con el oro. Yo prefiero hablar del libro, acceso genuinamente libre y abierto, y creo que es el que vamos a tener que seguir impulsando. Y ahora que ya se está hablando de ciencia abierta, vamos a enfrentar los mismos retos que hemos enfrentado todos estos años con el acceso abierto. La imposición de modelos que no corresponden a nuestra región, de modelos comerciales con fines de lucro o que no pueden sustentarse mediante el autofinanciamiento. Así que sí, además de seguir promoviendo nuestras revistas para cambiar las reglas del juego de la evaluación científica, ¿verdad? Y que sean tomadas en cuenta, debemos seguir promoviendo nuestros modelos de acceso libre y abierto para beneficio no solamente nuestro, sino del resto del mundo de las publicaciones y de la ciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María, por tu valiosa presentación, que nos ha dado un panorama interesante, porque reunís la situación europea con nuestra región latinoamericana, cómo nos ven y cómo nosotros nos podemos proyectar. Yo acabo de tener también la oportunidad de exponer ante numerosos rectores del mundo en la
Asociación de Universidades, Internacional de Universidades, y expuse sobre cómo América Latina tiene sus particularidades, tiene diferentes sistemas que han ido empujando el acceso abierto que ya teníamos desde los inicios de la producción científica en la región. Hay una receptividad interesante, sobre todo de personas que trabajan en las universidades del sur global, puesto que creo que América Latina, y cada vez estoy más convencida de ello, es un modelo a seguir. Así es que vamos avanzando. Vamos a darle la palabra a Fernanda Beguel, que la tenemos aquí con nosotros, y ella nos acompaña desde Mendoza, Argentina, con un buen vino. Medio temprano todavía para el vino, pero siempre Claro. hay disponible. Pero ya hemos hablado del excelente Malbec que se produce para allá. Así es que, adelante, Fernanda, háblanos ahora de evaluación. Es cierto, muchas gracias, Sara, y bueno, Ana María, con el cariño que les tengo y haberme invitado a este panel realmente hermoso. Y aprovecho, he puesto el tiempo para no pasarme, para empezar en realidad mientras voy compartiendo pantalla con algo que dijo Ana María, siempre tan estimulante todas tus intervenciones, y retomo lo último, ¿no? A mí también me hace siempre ruido lo de Diamante, esta catalogación ahora de las revistas de acceso realmente libre y gratuito, Diamante, que en verdad es como nació en esa iniciativa de Budapest y como debería ser entendido el acceso abierto, pero además con toda esta idea de estos metales preciosos que parece ser que es lo que representan el valor académico, ¿no? Así que totalmente de acuerdo con vos. Pero bueno, lo que yo les había traído como para participar de la discusión tenía que ver con pensar un poco, y a raíz especialmente del eje de la discusión de revistas predatorias, de revistas cuestionables y los efectos nocivos de un sistema de evaluación que, tal como decía recién Ana, estamos, y en tu introducción, Saray, ¿no? Estamos convencidos de que acá, viste, cuando está lo del huevo y la gallina, bueno, parece ser que la evaluación es el huevo y la gallina, o sea, realmente si no se modifican los sistemas de evaluación, aún con todas las distorsiones observadas, las cosas parece que no van a cambiar para el sistema de comunicación en América Latina, ¿no? Acá lo que preparé es pensar dentro del marco de la recomendación de ciencia abierta, que entre paréntesis en esta reunión de CEGIB en la que estuviste, Ana María, que estuvo nuestro ministro, estuve participando de la revisión y redacción de una interesante declaración de ciencia abierta que parece que sale de ahí de Santiago de Compostela, en donde parece ser que cada vez va ganando más terreno, un proyecto de ciencia abierta que alcanzó consensos importantes. Ana María, de hecho, también participó del proceso en la recomendación de ciencia abierta de UNESCO, que le da un empuje a su componente siempre principal y primigenio, que ha sido el acceso abierto, acompañándolo de otros elementos como son los datos abiertos y, por supuesto, la ciencia ciudadana. Pero como marco general que me permite abrir un poco la diferencia que hay entre plantear la relación entre el sistema de evaluación y revistas en países hegemónicos y en países no hegemónicos, y es que todo el proyecto de ciencia abierta y el propio acceso abierto, y en la izquierda he puesto en rojo, digamos esto, ¿no? Si hacemos un diagnóstico de los avances del movimiento de acceso abierto o de la ciencia abierta, vamos a ver que las tensiones y las desigualdades están presentes, han sido tematizadas de hecho en el texto de la recomendación, la brecha digital, por supuesto, como siempre, el desarrollo desigual de nuestros países, pero mencionar específicamente lo que nos atañe hoy, que es el inglés o la hipercentralidad del inglés que todos ya conocemos y que se acentúa cuando es el único código de interoperabilidad entre bases de datos, plataformas, etcétera, ¿no? En la actualidad. El tema del factor de impacto, que ya fue abordado también por Pilar, que me resultó muy interesante, inclusive dentro de esta organización, que se estén planteando las cosas que han planteado, pero al mismo tiempo como la indexación o la palabra indexación se termina identificando con estos sistemas mainstream, cuando en América Latina tenemos sistemas de indexación además muy antiguos, ¿no? De hecho en la UNAM el clase y periódica nacen en los 70,
y que ofrecen una indexación realmente de calidad. El factor de impacto es el que hace que, claro, Pilar tenga que distinguir entre aquellos sistemas de indexación con indicadores de impacto, esta bibliometría completamente ligada a la industria comercial, respecto de otras formas en la que yo entiendo que incluís, Pilar, lo no indexado. Y por el otro lado, el efecto de este empuje hacia el acceso abierto, en principio dorado, si seguimos de nuevo con las catalogaciones que se han usado, porque ese acceso abierto, muy impulsado por el Plan S y sobre todo en Europa, ya sabemos que ha generado un efecto catarata y realmente muy rápido de aumento de las publicaciones de las revistas con Article Processing Charges o APC. También los Book Processing Charges están en la orden del día, ¿no? Por eso a la derecha les ponía en verde, bueno, cuáles son los caminos en los que estamos trabajando en América Latina y con muchos países a nivel mundial también, en infraestructuras colaborativas, en la búsqueda del multilingüismo, en la sustitución del factor de impacto por una idea de relevancia social en los sistemas de evaluación, y por las vías verde y, comillas, acá le vamos a poner diamante, en cuanto a lo que debe promover los sistemas evaluativos de los países. Como sabemos, estas iniciativas del multilingüismo han crecido en distintos, aquí les muestro simplemente algunas, la de FOLEC, el Apple más antiguo, la iniciativa Helsinki, y los últimos esfuerzos que viene haciendo también la Organización de Estados Iberoamericanos, y por supuesto también la recomendación de ciencia abierta, pero que todo apunta en la misma dirección. Hay una pérdida intercultural realmente espectacular, esa pérdida se produce cuando se promueven exclusivamente las publicaciones en inglés y se desvaloriza también el formato del libro, ¿no? Ahora, la evolución de la lengua de las revistas también nos da una pauta del peso que han tenido los sistemas de evaluación en la comunicación científica. Y por eso quería mencionar que dentro del proyecto Oliva, que reunimos a nivel de documento los datos de las revistas de Cielo y Redalic, al analizar esas 1.720 revistas, pudimos observar 1.720 revistas que tienen mucha diversidad disciplinar, y sobre todo Cielo tiene un peso grande en ciencias médicas, por lo tanto es un corpus, digamos, de documental bien variado disciplinarmente, pero si nos ponemos a mirar la parte de lenguas, esta base de datos nos mostraba que el peso del inglés era bastante importante. En forma global era aproximadamente el 23% del total de los documentos de estas 1.720 revistas. Pero cuando concentramos en Brasil, vemos que el fenómeno está bastante localizado. Es decir, lo que están viendo en este gráfico, que es la colección de Cielo Brasil, en los años de 2009 a 2018, muestra la inversión directa que ha habido del portugués por el inglés en relación con el aumento de la publicación en este idioma. Aquí lo que simplemente pongo sobre el tapete es la pregunta por las revistas multilingües, ¿no? Debemos rechazar absolutamente cualquier publicación que se hace en inglés, con la convicción que tienen muchas veces en estas disciplinas de que tiene mayor circulación o mayor posibilidades de comunicación, no, pero ¿por qué hacer el desplazamiento de nuestras lenguas cuando hoy podemos realmente avanzar en políticas de traducción, que creo que es el gran desafío para todas estas organizaciones internacionales? Pero tomé el ejemplo del idioma para que pudiéramos ver, y en este gráfico trato de mostrar esto, que el sistema de evaluación, y en América Latina en particular, que es lo que conozco más, pero en España entiendo que tienen un sistema parecido, los sistemas de categorización que se inventaron ya en la época de los 90 con los programas de incentivo, las implantaciones de modelos neoliberales y de formas de acreditación externa en las universidades, fueron generando esto que esquemáticamente yo lo he tomado para un caso particular que es el de Argentina, pero para mostrar cómo los estándares globales, en esa flecha que ven a la izquierda, se imponen durante todos esos años y durante los 2000 también a partir de los rankings y todo lo que venimos mencionando, y van imponiendo una noción de excelencia académica. Esa imposición se fue identificando con el inglés, se fue identificando con el factor de impacto. Y por eso en el esquemita arriba yo ponía que a su vez, si se fijan arriba en todo lo que es esta gran definición de la ciencia internacional, los rankings colaboraron un montón, el factor de impacto, el índice H y todo lo que conocemos, pero eso es parte de un proceso de mercantilización que también tiene su endogamia. Por eso hacía el circulito parecido a la endogamia de la que acusan a los circuitos más locales o a las revistas que no están indexadas. Pero eso también, y hay muchos estudios que lo prueban, tiene
un conjunto de elementos de endogamia. Entonces, hay otros circuitos de larga existencia, como los de América Latina, que ven a la derecha, el circuito latinoamericano, otros circuitos transnacionales y otras formas de publicación, como los preprint, que también empezaron a aparecer claramente en los años 90, que empiezan a poner en cuestión este sistema tan jerárquico y que además parecía mostrar una ciencia periférica totalmente marginal. Yo siempre trato de discutir esta idea que a veces nosotros mismos en una autoculpable minoridad de América Latina parece que queremos reforzar la imagen de que nosotros estábamos en la periferia marginalizada. Y de esa manera también invisibilizamos lo que tenemos, invisibilizamos la multiplicidad de circuitos que siguen existiendo, la profesionalidad que tienen nuestras revistas, la demanda de artículos que tienen, y por eso no puedo abundar ahora, pero en el centro ustedes ven que en un campo académico nacional, como es el caso de Argentina, siguen habiendo circuitos locales, y al menos tres formas de prestigio que nuestras revistas también han contribuido a formar. El prestigio institucional, el prestigio regional, el institucional a veces más de tipo local, digamos, y un prestigio también supuestamente internacional de esos sistemas de categorización que se rigen mucho por los indicadores de impacto, pero que resulta que es un prestigio que finalmente es más válido para nuestros países que para lo que supuestamente sería global, que es el prestigio que la creencia nos hace pensar que alcanzamos. Y ahí la pregunta por las revistas nacionales y espurias. Yo creo que, y uso más el término latín de espurias, ¿no? Pero la revista predatoria me parece que tiene un pasado bastante complicado, que es cuando aparece aquella famosa lista de Bill, de las revistas predatorias, la famosa discusión, ¿se acuerdan de las revistas Cielo como La Favela? Esta noción de revista predatoria apuntaba mucho a que las únicas revistas valiosas y de excelencia eran las revistas mainstream. Entonces a veces la discusión se empalaga, es ambigua, por eso me gusta usar el término de espurias que usa la Tindex, y sobre todo porque también dan el corazón de un tema de los sistemas de evaluación, y es que también desvalorizan las revistas nacionales, no solamente las revistas de indexaciones que no son las indexaciones mainstream, sino también la publicación en el propio país. Me parece que eso está en este momento en plena discusión y tenemos que estimularlo. Paso ahora al segundo gran punto que mencionaba antes de las tensiones y que voy a ver cuánto puedo para no pasarme los 20 minutos, que es el tema de la APC. Cómo esta tensión o esta desigualdad que fue generando el acceso abierto con APC prácticamente está llevando a un punto en donde nuestros países, ya no solo el investigador no puede pagar, sino que los países empiezan a tener una preocupación institucional, nacional, ¿no? Simplemente mencionando los estudios existentes, es difícil medir el impacto de la APC porque se pueden hacer proyecciones según las bases de datos que nos informan acerca de la APC de la revista, pero no es fácil porque el pago efectivamente es difícil de medir si lo hizo el investigador correspondiente, de dónde salieron los fondos, etcétera, ¿no? Pero las proyecciones son espeluznantes. En Argentina, que no es un país que tenga un costo tan alto porque todavía hay disciplinas que trabajan bastante con las revistas de suscripción cerrada, 11 millones y medio, un poco más. Chile solo en un año, 9.129.000 dólares, solo en un año, por su apuesta también a revistas mainstream en los sistemas de evaluación. Recuerden que en Chile es uno de los lugares donde el sistema de incentivo es directo, es un artículo, 2.000 dólares, o depende de la universidad del valor, ¿no? Eso es uno de los lugares donde es más impresionante el papel disciplinador que tiene el sistema de evaluación. Bueno, Colombia, y tienen otros datos. Ahora, lo que no tiene dudas, y no es una proyección, es en los últimos trabajos que dicen la cantidad, 1.06 mil millones de dólares que se gana en tasas de publicación. Eso sí lo están ganando estas industrias, ¿no? O sea que el traslado del cambio del lector paga a estos agreements y transformative agreements con Read and Publish están generando el sostenimiento o el aumento de la tasa de ganancia. De nuestros estudios surge el estudio de Argentina, que es el que acabamos de publicar específicamente, que el APC, definitivamente esto lo hemos comparado con distintos países de la región que hay estudios y con un país europeo como Francia, a la disciplina que más está afectando es a las ciencias biológicas y de la salud. Me sorprendió ver que en Francia tienen un porcentaje muy parecido, nosotros nos da 62.7 de todos los APC pagados de nuestro país en esas disciplinas, y por ejemplo Francia tiene un porcentaje muy parecido.
A nivel mundial, del informe este de Ópera surge que efectivamente hay una alternativa, y una alternativa que no es algo nuevo que hay que crear, sino que existe, y que son todas estas revistas de acceso abierto, puro, efectivamente libre y gratuito. No voy a profundizar acá para no demorarme, pero conocemos muy bien el estudio también de Sarai, que ha hecho lo mismo para América Latina, donde ella empíricamente ha trabajado las distintas fuentes para decirnos, bueno, fíjense la cantidad que tenemos de revistas. Sarai 123, 130 pone DOAJ, una pequeña diferencia que depende un poco también de las bases de datos, pero tenemos 2.612 en DOAJ que no tienen APC. O sea, el fenómeno es todavía relativamente pequeño. Ahora, sin embargo, es un fenómeno que está en crecimiento. Otra vez las revistas de Brasil, esto es nuevamente las 1.720 revistas de Oliva, Ciro y Redalic, y el número de revistas que tienen APC en Brasil. Como esta es otra fuente, Sarai, ya lo hemos conversado, al tomar todas las revistas Ciro y Redalic, uno ve que hay 182 en lo que es colección principalmente Ciro Brasil. Es decir que hoy tenemos aún una dificultad para tener un informe completamente exhaustivo de todas las revistas que tienen APC, pero vamos viendo que el crecimiento es sistemático. Entonces, finalmente, ¿qué podemos decir respecto de todos estos sistemas de indexación y los esfuerzos que viene haciendo la región, no solamente por la indexación, sino por generar una federación de repositorios que ojalá cada vez articulemos más, ¿no? Repositorios, revistas, plataformas de ciencia abierta. ¿Qué podemos decir frente a 10 países de la región que siguen manteniendo sistemas de categorización de investigadores anclados todavía en estos indicadores de impacto mainstream? Que hay una alienación entre los esfuerzos que los gobiernos están llevando adelante para sostener estos sistemas y el reconocimiento que hacen en reuniones como las que vos venís de participar, Ana, en Santiago de Compostela, y lo que el sistema de evaluación orienta a los investigadores. Es una alienación que no hay todavía quien le tome por las astas de ese toro, ¿no? Entonces, me parece que concretamente, si empezamos a poner en crisis ese gráfico que yo les puse antes, donde parecía todo muy vertical, ¿no? La ciencia mainstream estaba arriba, la ciencia periférica estaba abajo, y empezamos a comprender que todos nuestros sistemas científicos tienen múltiples escalas de producción y de circulación, que tenemos una diversidad de circuitos que existen, que el inglés es una realidad y la hipercentralidad del inglés es una realidad, pero no es la única realidad, y empezamos a conocer mejor con diversidad de bases de datos nuestra producción científica, vamos a poder dar vuelta a esto, lograr que esa flecha a la izquierda vaya de abajo para arriba, es decir, priorizando la calidad y priorizando la relevancia social de la investigación en las evaluaciones. Creo que de esa manera vamos a poder lograr alinear los incentivos de nuestros países a una ciencia abierta, no comercial, al acceso abierto pleno, pero al mismo tiempo necesitamos desalienar los sistemas de evaluación académica. Creo que con eso llego más o menos al tiempo, así que les agradezco muchísimo de nuevo y quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Fernanda, por esta exposición tan interesante y tan pertinente, de acuerdo con lo que hemos tratado de organizar desde la TINDEX. Yo quiero aclarar que la TINDEX tiene dentro de su nueva página, su nuevo sitio, tiene un componente para cada revista donde se explica, se aclara si cobra APC o no cobra APC. Y este dato lo hemos tomado tanto de DOAJ como de lo que las mismas revistas, los mismos colegas de los distintos países aportan. Así es que esperamos que este dato sea bastante más amplio que lo que encontramos hablando de fuentes en DOAJ o en otros sistemas. Y por otro lado también quisiera agregar que la TINDEX trabaja con una comisión que también monitorea las posibles revistas fraudulentas en la región. Y esto no hemos querido hacer listados, ni listas negras, ni listas como ya ha sucedido en
momentos que vos mencionaste lo de la lista de Bill. Pero sí, para nosotros sí tenemos claro el panorama en la región. Y esto, ese monitoreo, queremos que sea en algún momento lanzar alertas de lo que está pasando en la región iberoamericana y cómo pudiéramos emitir ciertas alertas para prevenir la situación. Creo que no tenemos preguntas por el momento. Tenemos algún comentario, pero mientras aparecen las preguntas y llamamos la atención a nuestro público que está participando tanto en el Facebook como bueno, en el Facebook, sí. Voy a lanzar una pregunta a las 3 participantes para que pudieran ampliar un poquito más sobre las consecuencias que podríamos observar en estos sistemas de evaluación que ejercen cierta presión en las personas investigadoras para revisar si hay o han observado ustedes como expertas en el campo presión, algún efecto de esta presión en la proliferación de revistas sospechosas que puedan ser fraudulentas o espurias, como queramos llamarlas. Entonces la pregunta es si esta presión ejerce un riesgo de producir revistas espurias en la región, como ha sucedido en otras latitudes, o si existe algunas otras consecuencias. Voy a darle la palabra en primer lugar a Ana María, que levantó la mano formalmente, y luego pasamos a los demás. Adelante. Gracias, Saray, gracias. De hecho, es interesante que te había escrito un mensajito en el chat pidiendo un minuto precisamente para hablar sobre esto antes de que tú plantearas la pregunta a nosotras 3, porque claro, todo está estrechamente vinculado a estos temas que hemos mencionado. Y quisiera hacer mención en este sentido al estudio que realizó durante casi 2 años un grupo de expertos convocado por la Alianza Internacional de Academias de Ciencias y la Inter-Academy Partnership. A mí me tocó la suerte de formar parte de este grupo de estudio y fue una experiencia sumamente interesante porque estábamos representados allí países con experiencias muy diversas, Bangladesh, 2 países de África, otros 2 de Asia, etcétera. Y primero hicimos un análisis somero de la situación actual, que es muy distinta de país en país. Y allí América Latina sale campeona porque es la que menos revistas espurias tiene, o fraudulentas, o como quieren llamarlas. En efecto, los anglosajones las llaman depredadoras o predatorias. En otras regiones han proliferado muchísimo. Entonces dijimos, bueno, si nuestra tarea es emitir conclusiones y recomendaciones, tenemos que entender qué es lo que causa este fenómeno. Y esa fue la parte más interesante. Hicimos un estudio bibliográfico extenso, pero también aportamos nuestras propias experiencias. Latindex tiene una experiencia muy buena, fue pionera en la creación de un grupo de trabajo sobre revistas espurias y en la creación de una guía para los editores, que por cierto es la única herramienta que existe en español, o a lo mejor mientras tanto hay otras, pero está en español y está en inglés. Y hay listas negras, Latindex no va por ahí, preferimos listas blancas que listas negras, ¿no? La conclusión de este grupo, que como les digo fue realmente muy internacional, multinacional y multidisciplinario también, y también con miradas muy diversas, fue unánime.
Y eso es lo interesante. Llegamos a la conclusión de que las principales raíces, los motores de este fenómeno de crecimiento y evolución de las malas prácticas en la publicación, y por cierto también en la organización de congresos, son, por un lado, los sistemas de evaluación existentes basados en métricas que ejercen una presión perversa sobre los investigadores por publicar lo que sea, pero que sea en revistas de corriente principal para que les tomen puntos, les den puntos. Por otro lado, la mercantilización y comercialización del mundo de la publicación científica, sobre todo en las revistas, que es un fenómeno que nos viene de los países del norte que ahora tienen, bueno, ya desde hace varias décadas, una nueva fuente de ingresos y de riquezas a la que nosotros estamos contribuyendo. Nuestras instituciones, que se tienen que financiar con fondos públicos, tienen que estar pagando altísimos costos. Tanto así que, bueno, varias de nuestras instituciones ya dijeron basta, no podemos seguir pagando, y entonces eso se ha traducido en una exclusión del sistema llamado de acceso abierto a nosotros como autores. Se nos cierra el acceso como autores a una gran cantidad de revistas de las que están en estos famosos cuartiles porque cobran unos cargos por publicar que son absolutamente inaccesibles para las instituciones y para los autores. Entonces, a esas conclusiones llegó este estudio del IAP. Yo se los recomiendo, es muy interesante este estudio, está publicado en su integridad en inglés en la página de la Interacademy Partnership y un resumen ejecutivo también en otros idiomas. Se encuentra en español y tiene información muy interesante. Por ejemplo, espectro de prácticas que van desde las genuinas, transparentes, buenas prácticas, hasta las prácticas más nocivas, realmente depredadoras. Ahora, en efecto, el término depredador fue introducido en este ámbito por las editoriales que cobran, ¿verdad? Las de corriente principal, que ejercen otro tipo de depredación, ¿no? Porque sí, se quedan con los productos de nuestro conocimiento y nos cobran muchísimo por darlos a conocer. Entonces, pues yo diría que es un término que hay que usar con pinzas y hay que saber cuándo manejarlo y cuándo no. Gracias. Muchas gracias, Ana María, por la amplia respuesta. Tal vez Jorge podría compartirnos el enlace del estudio que mencionó Ana María, que hemos compartido también en la Tindex, para que nuestra audición lo pueda analizar y utilizar efectivamente. Pilar, Fernanda, ¿quieren referirse al tema? Sí, Bueno, yo Ana. brevemente, perdona Fernanda, habla tú. ¿Seguro? No, No, también me quedé con ganas brevemente de dialogar con Ana en relación a esto de que éramos el lugar o la región donde, si bien no he hecho un estudio que vaya directo al tema de revistas espurias, pero sí, creo que lo comentábamos antes, incluso con Sara y con Ana en el mail, sí es una región donde es un fenómeno bastante menos desarrollado que en otros, y creo que tiene mucho que ver con el desarrollo que tenga el circuito comercial. O sea, mientras más fuerte es el circuito comercial, más común es para los investigadores pagar y más común es la desesperación por publicar. Y creo que en América Latina, al tener un circuito de comunicación no comercial, eso ha favorecido mucho precisamente que no se desarrolle esa línea tan más predatoria, ¿no? Adelante, Sí, yo Pilar. estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernanda. Me parece que en España
al tener los servicios de publicaciones públicos tan centralizada la publicación de revistas, esas revistas espurias no han proliferado tanto porque están controladas desde el inicio. Donde sí hemos visto que han proliferado han sido en el circuito comercial precisamente, y la Agencia Nacional de Evaluación ha tenido que tomar cartas en el asunto y tratar de discriminar, sin mucho éxito también os lo digo, aquellas revistas con un comportamiento editorial no adecuado, y se han identificado en determinadas disciplinas revistas del ámbito comercial, sobre todo MDPI, por ejemplo, salía bastante mal en los análisis que se hicieron, pero ese comportamiento predatorio está relacionado con los circuitos comerciales de publicación. Y además, un matiz que quería añadir, que no es exactamente la pregunta tuya, Saray, pero sí que me gustaría que constase. Una reflexión que nosotros hemos compartido durante la época de la pandemia es que las grandes editoriales comerciales, al principio sobre todo de los procesos de confinamiento por los distintos gobiernos, empezaron a compartir aparentemente de forma altruista contenido decretado como científico. Al principio parecía que era contenido científico, pero realmente lo que estaban liberando eran los repositorios de preprints, lo cual dio una idea muy nociva de lo que significaba el acceso abierto a los ciudadanos y las ciudadanas que accedían por primera vez a ese concepto. Entonces, no es per se una mala práctica editorial en los términos en los que está formulada la pregunta, pero yo comparto con Fernanda la reflexión de que la mala praxis se da por parte de las editoriales comerciales de manera dominante y tiene muchas caras. No es solo mega journals, revistas depredadoras, revistas espurias, no es solo eso, sino también los intentos deliberados de confundir a la ciudadanía y a la sociedad civil sobre lo que significa acceso abierto, tratando de juntar en el mismo concepto acceso abierto y conocimiento no refrendado por los pares, es decir, preprints. Y esa fue una jugada que supongo que también estuvo en medios de comunicación en la región de América Latina, pero desde luego en España hubo muchísimas noticias que se publicaron sobre la pandemia que posteriormente tuvieron que ser refutadas porque estaban basadas en preprints que no tenían validez científica, porque una revisión mínimamente exhaustiva dictaminaba que ese trabajo no tenía la solvencia científica necesaria para estar a esas conclusiones. Entonces, la mala praxis tiene muchas caras. Exactamente. Muchísimas gracias por los comentarios. Hay una participación en el chat que dice Ruth Perales que nuestra conversación muy interesante y pregunta cómo incidir en los sistemas de evaluación de los de las investigaciones que favorece estas malas prácticas. ¿Cómo incidir? Si me permitís, Saray, en ese tema, creo que hay dos mecanismos como elementales para poder incidir en los sistemas. El primero, y quizás es el más fácil en realidad, es lograr convencer a los hacedores de política pública, lograr convencer desde el plano institucional hasta el plano nacional en los sistemas de categorización, en la elaboración de estos criterios, de la necesidad de hacer una transformación bastante radical en cuanto a los criterios de evaluación. En ese punto, digo, hasta es un poco más fácil porque lo que es un poco más difícil es generar conciencia y discusión en la propia creencia de los investigadores e investigadoras. O sea, es esa la discusión que creo que es más compleja. Hay una creencia muy fuerte en estos sistemas de rankings de revistas. No sé, cuando hacemos focus group, por ejemplo, con investigadores del área de biológicas, ni siquiera se conoce que existen revistas de acceso abierto que pueden ser de alta calidad y que no son de la indexación, digamos, de Scopus o de Web of Science. Entonces me parece que hay una tarea y que es del más largo aliento a nivel de la discusión en pequeños grupos o grandes grupos o persona a persona en la comunidad académica misma. Antes de continuar, voy a darle la palabra a Ana María, que tiene que retirarse, entonces su participación. Gracias, Saray. No, qué oportuna pregunta la que han hecho en el chat, y yo quisiera decir que estoy de acuerdo con lo que dice Fernanda y abonar más a ello, a esta respuesta. Justamente esa ha sido, bueno, una de mis preocupaciones, como que
trabajamos en paralelo los sistemas de información, los que estamos preocupados por las revistas, por el acceso abierto, etcétera, y nuestros colegas, los investigadores que parece que no se enteran de nada, ¿no? Que viven en su propio mundo. Pues yo soy investigadora y soy miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces, hace poco, bueno, además de las conferencias que pudimos dar los que participamos en este proyecto del IAP, que resultaron muy buenas cuando había audiencia de los investigadores, porque sí, era un abrir de ojos para ellos. También ofrecí una plática a la Academia Mexicana de Ciencias y fue sorprendente la respuesta. O sea, la gente no está enterada, nuestros colegas, nuestros académicos realmente viven en su mundo y siguen creyendo, siguen creyendo en las revistas de corriente principal y el modelo que siguen, todo esto en la esfera comercial, como lo hemos dicho todos. Claro, mientras su institución les siga pagando la publicación de sus artículos, no se preocupan. Pero ya como han recibido invitaciones a publicar en estas revistas espurias, como que empieza un poquito a llamarles la atención. Entonces hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Crear conciencia, abrirles los ojos. Y sí funciona, sí funciona. O sea, se dan cuenta de que algo hay allí y si aprovechamos nosotros para hacer ver justo esta estrecha conexión que hay entre el fenómeno de las malas prácticas, que no es nada más de las revistas fraudulentas, es mucho más, como han dicho ustedes, ¿no? Y el de los sistemas de evaluación con criterios ya totalmente que deben ser revisados a fondo, acabando con esto de del dominio de las métricas, y con el problema de la financiación de la investigación y de la comercialización y mercantilización a que ha dado lugar desde la década de los 80. Yo creo que con eso podemos ir ganando terreno entre los científicos, lo cual es muy importante, porque luego ellos son los que están en las comisiones dictaminadoras, en las comisiones evaluadoras. Ahí hay una inercia y siguen evaluando con los mismos criterios que ya deberían estar rebasados, deberían cambiarse. Entonces sí falta ese diálogo, falta que hagamos más esfuerzo por establecer estos puentes y estos contactos. Bueno, lo siento, hablé quizá un poquito más de ello, pero es que es un tema que sí nos apasiona realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, y gracias por participar en esta actividad. La Academia Latindex te agradece y esperamos contar con vos en un futuro cercano también. Gracias. Y aprovecho para despedirme muy cordial y amistosamente de Fernanda, de Pilar, de Jorge, de Saray y de los que nos escuchan o nos ven por diferentes canales. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Ahora está silenciada, Saray. Gracias, perdón. Quisiera intervenir un poquito con respecto a la subregión centroamericana, porque muchas veces hablamos o estamos hablando de sistemas de evaluación a nivel nacional, pero algunos de nuestros países de la región y especialmente en Centroamérica, esos sistemas de evaluación los manejan las universidades propiamente. No siempre son sistemas nacionales, no son solamente de un ministerio o de una organización a nivel nacional, sino que cada universidad tiene su régimen. Y en este sentido, lo que nos plantea Ana María es muy importante, porque teniendo en nuestro auditorio acá a personas que están muy relacionadas o estrechamente relacionadas con esas universidades, pues es muy importante que también trabajemos en este sentido a lo interno de cada universidad o de cada organización. Por ejemplo, en Centroamérica existe la Confederación de Universidades
centroamericana, el SUCA, que puede ir abriendo brecha en este sentido. Y la experiencia de países que van adelante, como México, como Argentina, como España, pues es muy valiosa para ver hacia adelante y no hacia atrás, y ver, prevenir también qué puede pasar en nuestros países, que muchas veces vamos a la saga de estas situaciones, de estas condiciones, y cómo los efectos nocivos podríamos prevenirlos efectivamente. Quisiera leer una intervención más que de parte de Luis Rúa. Nos dice: existen bases catalogadas depredadoras, no obstante, he conocido revistas que indexan bajo el afán de la visibilidad en dichas bases, y al querer ingresar a repositorios o bases reconocidas, se categoriza la revista como depredadora. ¿Cómo evitar insertar a las revistas dentro de esa categoría solo por aparecer en bases no reconocidas? A ver, ¿qué nos pueden decir al respecto? Y por mi parte, un poco volviendo al inicio, ¿no? Creo que el problema de categorizar revistas, ya sea predatorias o el mejor uso que tenemos en la Tindex de espuria, siempre tiene que ver con cuáles son las fronteras, ¿no es cierto? Y qué estamos haciendo cuando efectivamente catalogamos una revista como espuria o como cuestionable, que también ha planteado Siversen, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, desde la mirada de los sistemas de evaluación, por lo menos, es muy importante definirlo a la luz simplemente del proceso de evaluación. No tanto como por eso, obviamente con la posición de la Tindex es bastante claro que el objetivo es contrario al de BIR, ¿no es cierto? Que si se elaboran listas que se convierten en listas negras, lo único que genera es posibilidades, amenazas a las revistas que trabajan a veces más artesanalmente, pero con un esfuerzo gigante. Entonces, por eso, bajo la premisa de estar totalmente de acuerdo con lo que dice Ana, desde el punto de vista de la evaluación, yo creo que es relevante definir a qué nos referimos cuando hablamos de una revista fraudulenta y generar una buena práctica en ese sentido al momento de considerar un artículo, digamos, en una evaluación de carrera individual o en una evaluación de proyecto, ¿no? Y me parece que en ese punto es clave que no solamente medie un pago o medie un proceso de pecuniario, digamos, sino que también tenemos que poder decir claramente que se trata de una revista que no tiene un proceso de evaluación y que no tiene un proceso de indexación. Y en ese sentido diferenciar de algunas revistas que están en el borde, que son de divulgación o que son de no indexadas y de una circulación que no pretenden, digamos, una indexación académica, pero que justamente esas no cobran. Entonces, creo que a la luz de los sistemas de evaluación hace falta una buena definición, y por eso el informe de la Tindex es tan importante, ¿no? No solo para editores, sino para evaluadores. Gracias, Fernanda. Pilar. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con Fernanda. Nosotros en España, la definición más extendida que manejamos para hablar de revistas depredadoras o prácticas editoriales no adecuadas es la realización o no de revisión por pares. Esa es la herramienta con la que discriminamos revistas con comportamientos adecuados o no. Una vez realizada la evaluación por pares, hay muchos gradientes que nos informan sobre la calidad editorial de la revista, pero claramente esa es una línea roja que te sitúa a un lado o a otro de la clasificación. Además, nosotros en FECID para evaluar revistas les exigimos un periodo de vida continuado de 3 años mínimo. Tienen que tener 3 años de vida desde su creación hasta el proceso de evaluación, de manera que garantizamos que tienen una solvencia mínima que les ha garantizado ese periodo de supervivencia. Y a mí el mensaje sobre el que insistimos todo el rato es que hay editoriales comerciales responsables de indexaciones, como Elsevier, que indexan productos que no tienen la calidad mínima para pertenecer a ese supuesto club de grandes revistas con altos niveles de calidad. Nosotros somos muy exigentes con la calidad de nuestras revistas y les exigimos unos parámetros mínimos, medios y a veces máximos en determinados aspectos, pero insistimos mucho en que
el mundo comercial tiene unas prácticas editoriales no adecuadas que se esconden dentro de esa corriente principal, que es tan voluminosa que a veces es difícil discriminar. Y luego hay una parte muy importante de conocimiento dentro de las comunidades científicas. Cada disciplina sabe perfectamente cuáles son esas revistas que te pueden hundir la carrera académica. Se sabe que el personal investigador en formación, los jóvenes investigadores, que sometidos a presiones importantes para mejorar en su carrera investigadora, a veces caen en la tentación de publicar en revistas con comportamientos editoriales no adecuados, simplemente con el objetivo de contar con una publicación que les mejore su rendimiento curricular y por tanto les facilite el paso al siguiente tramo en la carrera profesional. Y dentro de esas comunidades está claramente identificado qué revistas te llevan hacia arriba y qué revistas te hunden. Aún así, tenemos muchos casos de personal investigador que pican, por decirlo en jerga. Caen en la tentación de publicar por vías rápidas, por vías no adecuadas y a pesar del coste económico que a veces hay asociado a esa publicación, pues pagan un precio. Y en España, además, hilando un poco con lo que decía antes, a veces nos llegan noticias de call for papers de revistas con títulos muy, muy, muy rimbombantes que tratan de emular las grandes revistas de American, no sé, todos esos títulos en inglés que empiezan con la asociación de tal disciplina americana o británica, que parece que dan mucho más prestigio al nombre de la revista. Esos nombres rimbombantes a veces hacen que el personal investigador se confunda. Pero en un equipo de investigación mínimamente establecido, donde la bibliografía que se ha utilizado para el trabajo al final está albergada en revistas de referencia, una buena dirección de trabajos de investigación normalmente evita que el personal investigador caiga en esas trampas. Muy bien, muy claro, muchas gracias. Yo quiero lanzar un comercial de parte de Latindex, comercial entre comillas, y es que en el sitio Latindex contamos con una guía para editores con más de 50 características que hemos encontrado nosotros de malas prácticas en revistas. Y esa guía está disponible, la pueden consultar en cualquier momento para revisar y no caer en esas malas prácticas, porque no solo hay perversidad en estas malas prácticas, sino que también hay acciones ingenuas que podrían dar al traste con la revista. Y por otro lado, agregar un detalle importante que me parece que existe, y es que no solo hay revistas espurias, también hay índices, hay indicadores y hay congresos que se ligan a las revistas. Este es un comportamiento muy particular de los últimos años, porque se organizan congresos y se ofrece a los participantes que llevan ponencias publicar esas ponencias en una revista que precisamente no tiene revisión por pares o no tiene la rigurosidad que debe tener una revista. Y esto está creciendo, abundando, de manera que también hay que tener cuidado en ese sentido. Como decía antes Ana María, la línea es bastante larga y continua, de manera que no podríamos decir esta sí, esta no, sino que esta tiene alguna práctica que no es conveniente. Bueno, tenemos más preguntas en el chat, sin embargo, ya es hora de ir cerrando y quiero cederle la palabra a las dos expertas que nos quedaron en la mesa para que emitan su idea final, 5 minutitos cada una. Adelante. Gracias, Saray. No tenía pensado en realidad un cierre, así que solamente les agradezco muchísimo. Creo que esta discusión es clave para nuestros países y tal como decíamos, no solamente desde las organizaciones, instituciones, plataformas de revistas, sino en el uno a uno con las personas que investigan, con los comités de pares, con los espacios donde se definen los criterios, ¿no? Así que ojalá que podamos tener esta discusión realmente en ese nivel y para empezar a cambiar desde abajo las cosas, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Adelante, Pilar. Sí, yo también quiero agradeceros la oportunidad de compartir este espacio de reflexión tan importante y incidir un poco en una idea que ha dicho Ana María sobre, y Fernanda también ha hablado de ella, el hecho de que en Europa a veces, con frecuencia, se desconoce lo que se hace en América Latina. Y creo que estamos en un momento muy importante para que las políticas de ciencia abierta hagan que esas iniciativas confluyan y que América Latina, que es un ejemplo en lo que se refiere a publicación no académica, tome ese liderazgo y nos enseñe a nosotros a hacer las cosas de manera distinta, porque a veces el pecado de tener más fondos disponibles para invertir en I+D hace que hayamos tirado el dinero en promocionar un sistema de comunicación de resultados de investigación basado en empresas privadas con intereses privados. También es cierto que en muchos países de Europa, como Suiza, el Reino Unido, Holanda, el mercado de la información científica, es decir, la publicación comercial, tiene un importante peso sobre su Producto Interior Bruto, es decir, son empresas relevantes dentro de la economía nacional, cosa que no ocurre en España. Y la idea que quiero también trasladaros es que España está mucho más cerca de América Latina que de esos países que están cercanos geográficamente, con los que compartimos espacios políticos, pero con los que no compartimos esa confección. Y sobre el Plan S, nosotros, el Plan S es una iniciativa que está destinada a garantizar que esas empresas privadas sigan teniendo un modelo de negocio sostenible. Es una validación del sistema de las APCs a través de acuerdos transformativos que refleja directísimamente los intereses de las editoriales comerciales. Y las personas que lo diseñaron están directamente implicadas porque sus intereses personales y comerciales están comprometidos. De manera que España no ha suscrito el Plan S. En lo que a nosotros se refiere, siempre vamos a recomendar cautela respecto al Plan S. Ha habido sucesivos planes de implementación de ese Plan S que se han acercado más al modelo repositorio, pero nosotros nos alejamos del modelo de publicación comercial en muchos elementos. El Plan S es un ejemplo que os quería poner y estamos más cerca del modelo no comercial. Y es una buena noticia saber que la Comisión Europea empieza a mirar a América Latina con vocación de aprendizaje, es decir, quiere aprender de iniciativas no comerciales que han resultado exitosas y que trata de implementar ahora en sus estructuras. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Fernanda. Yo quiero aprovechar para aportar un detalle y en relación con el Plan S, porque en América Latina ya hemos tenido también acuerdos transformativos. Conozco el de Colombia, conozco en México, en la UNAM particularmente, y es también una de las consecuencias que la comercialización viene a presentar. Un asunto interesante es que el director de la Coalition S en Europa, Roderick, apunta, reconoce en un artículo que salió publicado en el blog del LSI, que América Latina tiene un importante aporte en las revistas, en acceso abierto y en los sistemas que ha organizado para dar a conocer los resultados, la producción científica a nivel mundial. Y sin embargo, él dice, bueno, pero en Europa tenemos un sistema comercial que también hay que satisfacer y por eso el Plan S. El asunto es quedar bien con Dios y con el diablo, pero por lo menos en la región latinoamericana y en buena hora que España también se nos una en ese campo, tenemos una oportunidad muy importante y es sostener lo que hemos desarrollado hasta ahora, es impulsar, fortalecer esos sistemas para que los sistemas comerciales no nos invadan más allá de lo que ya ha logrado. Así es que muchísimas gracias a las tres expositoras y al público presente que nos ha llenado de preguntas y que ha participado en esta exposición. Quiero agradecer a los que han estado, pero también a los que van a estar, puesto que esta actividad va a quedar grabada en el
Facebook Live, de manera que pueden verla en cualquier momento, reproducirla. Y también quiero aprovechar para pedirle a Fernanda su presentación, puesto que vamos también a distribuirla junto con la de Pilar, que ya nos la compartió. Así es que muchísimas gracias a todos y todas, y hasta la próxima actividad de la Academia Latindex. Muchas gracias. Gracias, Saray. Gracias a todos, a todas. Un beso. Hasta luego.